Ya, me alegro harto. Ah, ¿Cómo te ha ido los simulacros, los ensayos? bueno, por ahora me ha ido o bien en los ensayos. En cuanto al estudio, o también bien. Aún tengo que esforzarme, pero ya me lo estoy tomando, o en serio, o al menos ese intento. En fin, lo voy a seguir haciendo. Mm, Por cierto, profe, ¿cree que vaya a venir alguien más? sí, está llegando Luna. Por fin. Hola, hola, bienvenidos, bienvenida Luna. Vamos a comenzar. Eh, Primero les pregunto, no sé si ustedes han escuchado hablar de Martin Luther King. ¿Han escuchado hablar de ese personaje histórico? ¿No? Ya. No sé si ustedes sabían, pero hasta por ahí, por la mitad del siglo pasado, en varios lugares del mundo, por ejemplo, Sudáfrica y Estados Unidos, había, se hacía una diferencia muy grande entre las personas afroamericanas y las personas eh, blancas, por decirlo así. Había una división, por ejemplo, en los buses. Habían asientos para blancos, asientos para negros, habían baños para blancos, baños para negros, escuelas para blancos, escuelas para negros. Y eso se venía arrastrando desde los tiempos que había esclavitud, donde los afroamericanos habían sido esclavizados, y por tanto eso explotó en una serie de movimientos sociales, en una serie de tanto de afroamericanos como de blancos que se unieron en Estados Unidos en un movimiento social para los derechos de los afroamericanos, para parar el racismo. Y dentro de los líderes de ese movimiento apareció un hombre llamado Martin Luther King, que era como un reverendo, por decirlo así, como un pastor cristiano, pero que fue líder de este movimiento, y que luego fue mártir porque fue asesinado por un fanático racista, lo asesinó de un disparo. Pero sin duda alguna, la figura de Martin Luther King cambió para siempre a la sociedad norteamericana, y a partir de su legado empezaron a sanarse y a cambiarse las leyes, y poco a poco los estados comenzaron a unificar escuelas para blancos y negros, y así una serie de cambios. ¿Y por qué les cuento sobre él? Porque hoy día vamos a hablar sobre la retórica, que es el arte de hablar en público y el arte de expresar nuestras ideas de manera correcta. Y hay un discurso que este señor Martin Luther King da en, en Estados Unidos en 1963. Para muchos es el mejor discurso, digamos, de la historia, porque la forma de hablar, las palabras que utiliza, el llamado que hace a parar el racismo, a, a que todos somos iguales ante la ley, la manera en que lo dice fue, mmm, después de ese día que hubo ese discurso, todo cambió en Estados Unidos. Entonces, voy a colocar ahora un video que es como más bien un resumen, pero quiero que se fijen en cómo esta persona usa las palabras, las pausas, el tono de la voz, y cuando enfoquen al público, ahí ustedes se van a dar cuenta de que eran miles y miles de personas que estaban allí. Esto se transmitió en vivo para todo Estados Unidos y para muchas partes del mundo. Eh, y es uno de los discursos más recordados porque de hecho tiene hasta un título, I have a dream, tengo un sueño, porque él en algún momento del discurso dice, tengo un sueño de ver a Estados Unidos como un país donde no haya diferencia entre blancos y negros, etcétera.
¿Ya? Así que yo les voy a colocar para empezar un pedacito de este discurso y como les decía, como es el tema de hoy, vamos a fijarnos también en cómo las personas hablan, cómo se expresan, el tono, cuándo elevan la voz, cuándo bajan la voz, etcétera. ¿Ya? Lo tengo aquí. Encontré una versión que está como remasterizada, porque casi todos los videos aparecen en blanco y negro, ahora con la IA. Se les puede incluso dar color. ¿Ya? I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today
a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. Not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Bueno, ahí teníamos un ejemplo de uno de los discursos más trascendentales del siglo XX, que, como les decía, empezó a transformar la forma de entender y de cambiar la segregación racial. Si ustedes se fijan, aquí Martin Luther King no solamente dice cosas referentes o contra el racismo, sino que podemos observar que la forma en que lo hace atrae que tú quieras escucharlo. Usa metáforas, usa palabras, hasta poesía, ¿cierto? Dice cosas que conmueven, por ejemplo, sueño con que los niños negros y los niños blancos caminen de la mano. Y veíamos entre el público blancos y negros, digamos, unidos en esta lucha social. Y por tanto, este es un ejemplo de que no solo importa el contenido de lo que digamos, es decir, no solo importan las palabras o el tema que vamos a tratar, sino que también importa la forma en que lo decimos. No es lo mismo decir, por ejemplo, pucha, qué bueno que se conectaron, a decir, oye, pero qué genial que se conectaron. Todo cambia. La lectura que ustedes hacen de ese tipo de palabras es distinto. El modo es clave. Entonces, como este es un taller que busca enseñarles habilidades de argumentación para debatir, y hemos estado conversando temas, hoy día vamos a hablar de la retórica, que justamente es el arte de aprender a hablar en público o de aprender a expresarnos con los tonos correctos, con las formas, con las figuras correctas, ¿ya?
Así que no sé qué les pareció el discurso, cómo hablaba esta persona. Cuéntenme su opinión. Fue divino. ¿Sí? Te merece un aplauso. Ya, bien. Luna aquí se expresa bien. Claro, tiene aquí abundancia de palabras, de manera clara. A pesar de que ocupaba muchas figuras, un lenguaje muy poético, pero se entendía hacia dónde iba a ir. Bueno, lamentablemente, unos poquitos años después de este discurso, es asesinado de un disparo por un fanático racista que no aceptaba estos cambios, lamentablemente, y se transformó en un mártir de la lucha contra la segregación racial. Así que vamos a hablar entonces sobre la retórica. Y para ello vamos a usar también otro pequeño video introductorio que se llama ¿Cómo usar la retórica para conseguir lo que quieres? Y este no es simplemente un video que dice cómo manipular gente, no, sino que nos cuenta que la forma en que hablamos nos puede dar más o menos éxito cuando, por ejemplo, queremos pedir algo, queremos solicitar algo, queremos expresar nuestra posición, nuestra idea. A veces la forma en que decimos las cosas importa mucho más que el contenido. Como les decía, una cosa es decir, sí, ya, pucha, que ya, qué bueno que se conectaron, a decir, oye, qué increíble, qué genial, qué motivante verlos conectados, porque así podemos aprender. Cambia, ¿ya? Así que vamos a ver, esto voy a compartirlo aquí. ¿Cómo conseguir lo que quieres usando solo tus palabras? Aristóteles propuso responder exactamente esta pregunta hace más de 2000 años con el Tratado de Retórica. La retórica, según Aristóteles, es el arte de ver los medios de persuasión disponibles. Y hoy aplicamos eso a cualquier forma de comunicación. Sin embargo, Aristóteles hizo hincapié en la oratoria y describió 3 tipos de discurso persuasivo. La retórica forense o judicial, que establece hechos y juicios sobre el pasado, similar a los detectives en la escena del crimen. La retórica epidíctica o demostrativa, que hace una proclama sobre la situación actual, como los discursos en una boda. Pero la manera de lograr el cambio es a través de la retórica deliberativa o symboleutikon. Más que el pasado o el presente, la retórica deliberativa se centra en el futuro. Es la retórica de los políticos que debaten una nueva ley imaginando qué efecto podría tener, como cuando Ronald Reagan advirtió que la introducción de Medicare conduciría a un futuro socialista, donde contaríamos a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos que una vez hubo un Estados Unidos con hombres libres. Pero también es la retórica de los activistas que instan al cambio, como el sueño de Martin Luther King Jr. de que sus hijos vivieran un día en una nación donde no fueran juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. En ambos casos, el orador presenta a su público un posible futuro y trata de conseguir su ayuda para evitar o lograr eso. ¿Pero qué contribuye a una buena retórica deliberativa aparte del tiempo futuro? Según Aristóteles, hay 3 apelaciones persuasivas: el ethos, el logos y el pathos. El ethos es la forma de convencer a una audiencia de tu credibilidad. Winston Churchill, en su discurso de 1941 al Congreso de Estados Unidos, declaró: «He estado en plena armonía toda la vida con las mareas que han fluido en ambos lados del Atlántico contra los privilegios y el monopolio», destacando así su virtud como alguien comprometido con la democracia. Mucho antes, en su defensa del poeta Arquías, el cónsul romano Cicerón apeló a su propia sabiduría práctica y a su experiencia como político. Extraído de mi estudio de las ciencias liberales y de ese cuidadoso entrenamiento al que admito, en ningún punto de mi vida he estado poco dispuesto. Y por último, puedes demostrar que no hay interés o que no te motiva una ganancia personal. El logos es el uso de la lógica y la razón. Este método puede emplear recursos retóricos como analogías, ejemplos y citas de investigaciones o estadísticas. Pero no son solo hechos y cifras. Es también la estructura y el contenido del discurso en sí.
La idea es usar el conocimiento fáctico para convencer a la audiencia, como en el argumento de Sojourner Truth en favor de los derechos de la mujer. Tengo tanto músculo y puedo hacer tanto trabajo como cualquier hombre. He arado y cosechado y descascarado y picado y cortado. ¿Puede cualquier hombre hacer más que eso? Por desgracia, los oradores también pueden manipular a la gente con información falsa que el público piensa que es cierta, como la desacreditada pero todavía ampliamente sostenida creencia de que las vacunas causan autismo. Y por último, el pathos apela a la emoción y a menudo es el modo más eficaz en nuestra época de medios de comunicación. El pathos no es ni bueno ni malo, pero puede ser irracional e impredecible. Puede congregar con la misma facilidad personas para la paz como incitarlos a la guerra. La mayoría de la publicidad, desde productos de belleza que prometen aliviar las inseguridades físicas hasta autos que nos hacen sentir poderosos, se basan en el pathos. Las apelaciones retóricas de Aristóteles siguen siendo hoy herramientas poderosas, pero decidir cuál usar es una cuestión de conocer a tu audiencia y tu propósito, así como el lugar y el momento adecuado. Y tal vez igualmente importante es poder notar cuándo están usando contigo estos mismos métodos de persuasión. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete. Ahí veíamos otro aspecto interesante de la retórica, que es la propuesta de Aristóteles, ¿cierto? Que él propone la existencia del ethos, el logos y el pathos. Entonces vamos a ver una presentación hoy día con algunos ejemplos y definiciones de cómo podemos usar nosotros en lo cotidiano o cuando a ti te toque presentar, exponer, presentar tus ideas, donde podemos usar estos tres elementos de la retórica, que justamente es este arte de aprender a hablar en público, ¿ya? No sé si a ustedes les gusta hablar en público, no les gusta, les incomoda. Cuéntenme, a ver, partamos por ahí. ¿Ya, Sebastián? Dime. La verdad, profe, creo que si hablamos de hablar en la vida real, creo que me incomoda a mucho hablar en público. Aunque creo que muchas veces aunque creo que es un poco ridículo debido a que ya he hablado o con voz alta en varias las ocasiones. Por ejemplo, cuando me tocó hacer una obra en mi colegio anterior, La Siembra. ¿Te tocó actuar? Sí, me tocó actuar en varias obras. Ya. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues fue buena, ya que ahí tuve que trabajar, ya que ahí pude mostrarme como si estuviera dentro o del personaje que yo actuaba. Ya, muy bien. La Luna también nos dice acá, antes se me hacía fácil, pero en estos últimos años se me ha dificultado. Pasa mucho, chiquillos, que cuando uno es más niño, como que se atreve a hacer más cosas. Yo que le hago clases a adolescentes, yo casi todas las clases se las hago a jóvenes de 16, 17 años, eh, los mismos jóvenes se dan cuenta que ahora les da mucha más vergüenza, les es mucho más incómodo ahora que están más grandes poder hablar en público, pero cuando eran niños o niñas, bailaban en público, bailaban para fiestas patrias, bailaban en actividades, los papás los grababan mientras bailaban para allá, para acá, jazz dance, hacían cosas divertidas, y como que uno cuando es más niño tiene menos noción de la vergüenza, del que dirán, pero a la medida que uno va creciendo, claro, le importa un poquito más lo que los demás dicen, o quizá uno quiere estar más preparado. Así que espero que también podamos hoy día aprender algunas herramientas interesantes tomando la retórica de Aristóteles, para Tal vez que, haya que bajar un poco a la vergüenza, ¿no? claro, claro, ahora, yo creo que la mejor manera de evitar la vergüenza es estar bien preparado. Porque si yo estoy bien preparado, tengo, por ejemplo, un discurso, lo tengo escrito, revisado, lo he practicado, me siento mucho más seguro que simplemente alguien me pase un papel, toma, léelo. Porque evidentemente, si no estoy preparado, no he ensayado, me cuesta mucho más.
Pero es normal que en la juventud uno tenga a veces ciertos temores, ciertas inseguridades, que uno mismo se da cuenta que cuando más niño, como que no le importaba tanto. Pero después cuando uno ya llega a la vida adulta, se estabiliza un poco, pero aún así hay muchos adultos que les cuesta mucho hablar en público, ¿ya? Pero si ustedes también quieren llegar a ser líderes, quieren llegar a ser jefes, por ejemplo, tener su propia empresa, ser capitanes de algún equipo, tienen que ir atreviéndose a hablar en público porque nadie puede ser jefe, líder, presidente, capitán, eh, si no tiene la valentía de enfrentar a las personas, hablar, y evidentemente a veces la gente no va a estar de acuerdo contigo, hay gente que va a pensar que lo que dijiste no está bien, pero eso uno va aprendiendo a que no importe tanto, sino que uno pueda al menos expresar lo que siente, ¿ya? Voy a proyectar la presentación y vamos a seguir conversando. Ya. Entonces tenemos la retórica. El video nos anticipaba que uno de los principales exponentes de esto fue Aristóteles, ¿ya? Y justamente los filósofos, sobre todo en la antigüedad, eran muy buenos para hablar, obviamente, eran porque tenían sus propias escuelas filosóficas, exponían. Así que, por ejemplo, los que somos profesores, estamos acostumbrados a hablar delante de las personas, ¿cierto? Imagínate, yo en la mañana hice clase, ahora en la tarde estoy con ustedes, mañana hago clase en otro lugar de manera presencial, así que, por ejemplo, quizás los profesores somos una excepción de la regla, porque en verdad hablamos todos los días frente a muchas personas, grupos más grandes, grupos más pequeños, pero otras personas que tienen otros trabajos, o algunos jóvenes, les cuesta mucho más. ¿Qué objetivo nos vamos a plantear hoy? Aquí, cálmate, ahí sí. Aprender que a través de las palabras podemos convencer, persuadir a otros sobre nuestra opinión, nuestros conocimientos o nuestras creencias. De repente tenemos que argumentar, como lo hemos visto a través del curso, nuestra opinión, el por qué pensamos como pensamos. O si yo quiero, por ejemplo, persuadir a mi familia de que este año vayamos de vacaciones a otro lado, tengo que convencerlo, tengo que dar un buen argumento. Y allí no solamente importa los datos, cuánto cuesta, o si queda lejos o queda cerca. Fíjate que también importa la forma en que lo decimos. Es decir, cómo usamos las palabras, con qué tono. No es lo mismo decir algo con un tono enojado que decirlo con un tono más amable. Así que en la retórica también estas cosas tienen mucho que ver. Y como también decía el video, fue Aristóteles, un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, o sea, hace como 2500 años atrás, que fue uno de los filósofos más influyentes de la historia y uno de los padres de la ciencia también, que entre sus numerosas obras escribió una obra llamada La Retórica, donde él estudió cómo las personas persuaden a otras mediante el lenguaje y mediante la argumentación. ¿Qué es persuadir? Persuadir no es engañar, ¿cierto? No es estafar a alguien. Persuadir es convencer a alguien de que de tu opinión o de tu postura. Por ejemplo, imagínate que tú dices, mamá o papá o con quien ustedes vivan, necesito 100.000 pesos. Lo primero que te van a decir, olvídalo. Pero de ti depende explicar, porque a lo mejor te decís, ya, pero ¿para qué? No, mira, es que mira, tengo un plan, tengo una idea, mira, yo sé que es harto dinero, pero sabes que allí es donde se juega la retórica. Y si alguien tiene buenos argumentos, dice la cosa de manera correcta, puede persuadir, es decir, convencer, en este caso a los padres, por ejemplo, de que invertir 100.000 pesos en algo o comprar algo puede ser una buena idea, puede ser beneficioso,
puede ser algo positivo, puede traer consecuencias positivas. Ahí es donde se juega el uso de las palabras para tratar de persuadir, de convencer. Y también para el caso contrario, cuando no queremos hacer algo. Entonces imagínate que tú dices, mira, yo estoy bien en Pinardi, me gustaría seguir, y tu familia dice, estoy pensando en que vuelva a un colegio tradicional presencial. Y tú dices, no, yo quiero seguir en Pinardi, pero ¿por qué? ¿Por qué no volver a un colegio tradicional o por qué no volver a algo presencial? Y allí tu retórica va a ser clave en poder, con palabras, persuadir de tu opinión. Y Aristóteles decía que argumentar no consistía simplemente en demostrar que uno tiene razón. ¿Por qué? Porque yo podría tomar una pistola, apuntar a alguien en la cabeza y preguntarle, ¿tengo o no tengo razón? Obvio que esa persona me va a decir que sí tengo razón. Por tanto, al faraón, a los emperadores, todos le hacían caso, pero en verdad era porque tenían miedo, no porque encontraran que el faraón siempre tenía la razón. Entonces, para Aristóteles, la verdadera argumentación no es andar apuntando a alguien con un arma. ¿Se acuerdan? No sé si han visto o leído Alicia en el País de las Maravillas. La reina de corazones siempre andaba amenazando a todo el mundo, ¿cierto? Que le corten la cabeza, que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Entonces, Yo volví a ver esa película en la versión live action. claro, y ahí vemos que se supone que la mayoría o casi todos sus súbditos estaban de acuerdo con ella, pero era porque si no le cortaban la cabeza. Otra cosa distinta es que estuviesen de acuerdo con ella porque creen que lo que ella dice es lo correcto. Por eso Aristóteles le dice, mira, esto tiene que ver la retórica con persuadir de manera razonable a una audiencia. Y para eso existen tres grandes recursos que aparecían en el video: etos, logos y patos. ¿Ya? Voy a poner el lapicito aquí. El etos, el logos y el patos. ¿Por qué tienen esos nombres extraños? ¿Cierto? Porque están en griego. Ethos, de ahí viene la palabra ética, por ejemplo. Logos, de ahí viene la palabra, por ejemplo, en las ciencias como biología, psicología, todas esas logías, que son las ciencias, vienen de logos. Y patos, o pathos, de ahí viene la palabra patología, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades. Así que son palabras, conceptos griegos. ¿Qué es el ethos? En palabras simples, es convencer a otros de que eres una persona creíble, es decir, una persona de respeto, una persona en la cual se puede confiar. Eso es credibilidad. Si aparece alguien con una ropa, una forma de hablar muy sospechosa, casi pareciendo un delincuente, y te dice, oye, préstame 10 lucas, te las devuelvo mañana, probablemente esa persona no va a tener mucha credibilidad contigo, ¿cierto? Tú dices, si le presto 10 lucas a esta persona no me va a devolver nunca, capaz que me roba hasta el celular. Pero si yo quiero tener credibilidad, importa mucho cómo hablo, importa mucho cómo me presento, mi presentación personal, mi voz, las pausas que yo hago, cuánto de expertise o cuán experto soy en un área. Por eso un científico hablando de ciencia tiene más credibilidad que un futbolista hablando de ciencia. Y asimismo, Luis Enrique, por ejemplo, el DT del Paris Saint-Germain, que ganó la Champions League, tiene más credibilidad hablando de fútbol que una persona que va caminando por la calle y que nunca juega a la pelota. Todo eso es credibilidad, eso es clave en la retórica. Que tú puedas convencer a tu audiencia, quienes te oyen, o por ejemplo en un debate a los que participan, que tú sabes del tema, que tú eres una persona seria y que lo que estás diciendo vale la pena escucharte. El logos tiene que ver con la parte más racional, es decir, que los argumentos, las razones, las evidencias, los datos sean lo más científico, veraz, matemáticamente, que tus argumentos se respalden con investigaciones, con datos estadísticos, citando libros, citando a expertos.
Es decir, el logos es cuando tú logras persuadir con argumentos que son sólidos, a nivel de conocimiento científico, a nivel de datos. Porque yo puedo, por ejemplo, a veces apuntar a la credibilidad, decir, yo soy el Papa, por ejemplo, y para el mundo católico el Papa tiene mucha credibilidad, lo que el Papa diga es como si lo dijera Dios. Pero a veces necesitamos datos más específicos, por ejemplo, cuando alguien nos está convenciendo de que esta es la cura para el cáncer. Tiene credibilidad en el sentido de que puede ser un gran científico, pero necesitamos investigaciones, pruebas, en pacientes reales con cáncer que hayan pasado por este tratamiento y el tratamiento sea exitoso. Necesitamos estadísticas. Eso es logos. Y una tercera vía, porque ahora las vamos a empezar a explicar con un poquito más de detalle, es el pathos o patos, que es el recurso de poder conectar con las emociones de los que te escuchan. Por ejemplo, si tú quieres ser un coach deportivo y estás jugando una final y quieres convencer a tu equipo, ¿cierto? De que dé el máximo, que no se rinda, que luche hasta el final, porque podemos realmente llegar a ganar, tú tienes que conectar con ese hambre de triunfo que ellos tienen. Pero no lo puedes hacer, por ejemplo, decir, bueno, chiquillos, bueno, vayan y den lo mejor de ustedes. Ahí en una de esas ganan. Eso no mueve las emociones. No sé si tú has visto alguna vez algún video de alguna charla, por ejemplo, a veces muestran de entrenadores de fútbol, de entrenadores de básquetbol, o entrenadores de tenis, que les dan una arenga, les dan así como ¡fua! Un discurso sumamente potente. ¿Qué hace? Conecta con las emociones de los jugadores y los jugadores se llenan de energía, se llenan de ganas. O imagínate tú vas a hacer una excursión. Vas a subir, no sé, un cerro, el Everest, y tienes un instructor que va primero y va a darte una charla antes de empezar a subir. Y te dice, bueno, aquí han muerto muchas personas, no sé si vamos a salir vivos de esto, pero bueno, ya estamos aquí, po. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subirnos. Ahí vamos viendo en el camino qué pasa. O sea, alguien que habla así, ¿qué hace? Llena de miedo a todo el grupo. Uno inmediatamente dice, ya estábamos medio asustados, nerviosos, y esta persona ya nos puso más nerviosos, ya dijo que parece que nos va a morir. En cambio, distinto sería, por ejemplo, que el instructor dijera, yo sé que muchos tienen miedo. Ah, y conecto con mis emociones, porque en verdad tengo miedo de subir ese Everest. Pero también sé que tienen ganas. Y que ustedes quieren demostrarse a sí mismos, a sí mismas, que pueden hacerlo. Y yo voy a ser su líder y juntos vamos a subir y vamos a llegar a la cima. Eso ya conecta inmediatamente con las emociones y la persona dice, mira, fue empático porque sabe que estamos asustados dentro de nuestro corazoncito porque es un tremendo desafío subir el Everest, pero también sabe que queremos hacerlo, queremos poner la bandera chilena, queremos sacarnos fotos y decir, logramos llegar a la cima. Y él dice, yo voy a ser su líder y juntos vamos a llegar hasta el final. ¿Qué hice yo? Utilicé el recurso del patos, movilicé emociones. ¿Ya? Así que vamos a ir uno por uno. El ethos, la credibilidad del hablante clave. En argumentación, el ethos se refiere a la confianza que inspira quien habla. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosas le generan confianza cuando alguien les está hablando? Por ejemplo, si un adulto te habla, ¿qué cosas te fijarías tú que para que te den confianza? ¿Ya? Cuenta. Bueno, una de las cosas en las que me fijaría sería como, por ejemplo, en cómo está diciendo o la verdad, en cómo argumenta a lo que dice. Ya, muy bien. Y siendo Ya, honesto.
Muy bien. Por ejemplo, una conversación que tuve con mi papá sobre un problema que yo tenía. Ya. Muy interesante. Fíjate que las personas suelen prestar, dice ahí en la presentación, más atención a alguien cuando perciben que es una persona honesta, que es una persona competente. Honesto es que te está diciendo la verdad. Competente es que es una persona que sabe de qué está hablando, que es responsable, que es coherente. E incluso cómo se visten las personas también despiertan más confianza. ¿Por qué crees tú que los vendedores siempre andan arregladitos? Los vendedores y las vendedoras siempre andan bien vestidos, bien peinados, bien afeitados, porque está demostrado psicológicamente que la presencia física que inspira honestidad, responsabilidad, es más confiable. Ahora, tú puedes decir, profe, pero alguien podría vestirse súper bien, parecer muy confiable y ser un estafador. Y sí, es cierto, es la verdad. Pero no todos son así, o sea, son más bien la excepción. Pero en general, el ethos es ocupar el recurso de generar credibilidad en quienes nos oyen. Entonces, imagínate, tú quieres decirle a tus padres que te vaya a poner las pilas, que vaya a mejorar tu rendimiento académico, mejorar tus hábitos de estudio, pero se lo dice un día sábado a las 3 de la tarde en pijama con toda tu pieza desordenada. Eso te quita credibilidad, porque tu papá te va a decir, oye, bonito lo que me estás diciendo, pero mira, un sábado, 3 de la tarde, todavía andas en pijama, chascón, chascona, no hayas hecho tu pieza, y me venía a decir que me juras que vas a ser más responsable, entonces seguramente lo primero que te va a decir es, parte por hacer tu pieza, parte por arreglarte, por levantarte. Pero entonces, cuando uno a veces quiere convencer, tiene que fijarse en esos detalles. Por eso si ustedes cuando participen de un debate alguna vez o a una entrevista de trabajo o algo, tienen que ir con una buena presentación personal, hablar con honestidad, ser responsable de lo que dicen. Si me citan a las 3 de la tarde, llevo ojalá 10 para las 3, 5 para las 3, no a las 3 y media. A veces todas esas pequeñas cosas como la impuntualidad le van quitando credibilidad a las cosas que decimos. Imagina que dos personas te dan consejos sobre nutrición. Un nutricionista con años de experiencia o un desconocido que afirma saber mucho del tema, pero que ahí lo entrevistaron en la calle por ahí, en el matinal. Probablemente, ¿en quién vas a confiar? ¿En el nutricionista que tiene años de experiencia o en un desconocido que está hablando ahí en la calle? ¿A quién le seguiría sus consejos de nutrición? Sí, dime. Del que sé que sí tiene años de experiencia. Exactamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque posee un mayor ethos, es decir, credibilidad. ¿Cómo desarrollar este ethos, esta credibilidad? Tienes que estar preparado, preparada cuando vayas a hablar un tema importante. Ser honesto, hablar con respeto, eso es clave. Si tú eres irrespetuoso con las personas, por ejemplo, estás discutiendo un tema y le dices al otro, cállate, pi, ya perdiste credibilidad. En un debate, por ejemplo, el que se enoja pierde. En un debate, el que echa un garabato pierde, porque pierde credibilidad, pierde ethos. Por eso tú ves que los candidatos, por ejemplo, cuando debaten, tratan de estar lo más calmado posible y aunque el otro lo ataque, tratan de, bueno, voy a responder a tu ataque, porque si se exaltan y empiezan y tú y acá, la gente dice, esta persona perdió los estribos, esta persona no puede ser el presidente del país, mira cómo reaccionó. Le dijeron una cosa que no le gustó y casi le pegó al otro. Imagínate, lo ponemos de presidente. ¿Se va a ir a la guerra con todos los países? No, pues. Entonces, fíjate que bien cuando los candidatos quieren expresar ethos, lo que hacen es mantener siempre una línea de respeto.
También reconocer cuando no se sabe algo. Eso también genera credibilidad. Cuando tú dices, mira, no sé mucho de esta información, puedo buscarla, o te parece que si me informo un poco más y luego te puedo responder, porque eso es transparencia. Y sobre todo, mantener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces imagínate, un jefe en el trabajo dice, para mí todos son importantes. Todos tienen valor en esta empresa, pero en la práctica, ese gerente o ese presidente no saluda al portero, no saluda a los que hacen aseo, no mira nunca a los ojos a la secretaria, sino que solamente mira y habla con los que tienen alto rango. ¿Qué va a pasar si esa persona da un discurso y dice, para mí todos ustedes son importantes? ¿Tiene credibilidad? Cero. Etos, cero. Por tanto, la coherencia es clave en la credibilidad. Por eso cuando, por ejemplo, imagínate, tú llegas, te conectas a clases tarde todos los días, no digo ustedes, digo un ejemplo, y después dices, profesor, desde mañana voy a conectarme de los primeros. Tu etos está en nivel menos 100. Tienes que cambiar porque tienes cero credibilidad. Probablemente el profesor te decía, mira, qué bueno que tengas ganas, pero ver para creer. Y no solamente un día que estés temprano, sino que cambies tu hábito para que siempre estés a tiempo en tu clase. Esa coherencia es la que da credibilidad. Dime. Bueno, profe, ahora mismo, como dijo eso, me sentí un poco culpable debido a que no logro llegar a tiempo a la clase de historia como ahora, debido a que me demoré demasiado en el baño después de hacer ejercicio, cuando solo debía ducharme un poquito. Me retrasé lavándome el pelo cuando debía apurarme y tal vez solo darme un chapuzón de agua y listo. Ya. Pero no lo estaba diciendo por ti ni por ustedes, estoy dando un ejemplo, no se sientan ustedes como que lo estoy apuntando a ustedes. Digo que estamos hablando de credibilidad, entonces agradezco tus palabras, pero no lo decía por ustedes en todo caso, para que no se preocupen, sino que yo decía que un alumno que siempre llega tarde y después que le dice a su profesor, voy a llegar temprano mañana, ya tiene poca credibilidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer para mejorar su etos? Empezar paulatinamente y todos los días a mejorar su puntualidad. Y eso va a generar que pueda, por tanto, tener mayor credibilidad cuando hable, por ejemplo, o se comprometa con algo. En segunda instancia, tiene sentido. teníamos el logos, lo que llamábamos la fuerza de la razón, que es apelar, ¿cierto?, a evidencia, a lógica, a argumentos buenos. Ahí tenemos, buscamos convencer mediante argumentos, datos, aquí están abajito, argumentos, datos, ejemplos, evidencias, explicaciones. El logos busca, es esta herramienta de la retórica donde yo logro persuadir porque entrego información que es clave, por ejemplo, datos científicos, evidencias, investigaciones, estadísticas, cito textos de expertos. El logos lo que busca es poder persuadir principalmente a través de argumentos lógicos bien estructurados. Y para ello necesitamos todos estos datos importantes y que la información, sobre todo, sea veraz. Porque a veces hay personas que quieren hablar ciertos temas y lanzan información que parece científica, pero después le hacen el check ahí y dicen, oye, este político dijo que tal medicamento no servía, pero mira, aquí hay estudios científicos que dicen que sí sirve. Entonces, poco serio lo que está diciendo este ministro. Entonces allí también se pierde esa fuerza del argumento. Hace muchos años, yo creo que tú ni nacías, ustedes por su edad, había una campaña por la higiene bucal, el ministro de Salud, y dijo, bueno, el que no tiene hilo dental o no le alcanza para comprarse, se puede pasar hilo de coser por los dientes. Y saltaron, apareció eso en la prensa y saltaron
todos los dentistas y todos los expertos a decir que por ningún motivo la gente agarrara cualquier hilo ahí del costurero y se lo pasara, digamos, por los dientes, porque se podían hacer heridas y todo. Y casi le costó el puesto al ministro. ¿Por qué? Quiso decir algo como relacionado con la higiene y todo, pero ocupó un argumento muy poco lógico, muy poco científico, de que casi límpiese los dientes con hilo de coser. Ahí vemos cómo falló el Logos, porque en verdad un ministro de salud no puede decir eso. Dime, Sebastián. Creo que tiene sentido, aunque yo no he vivido eso. Sí, porque eso fue hace varios años, entonces por eso le decía, seguramente usted ni siquiera había nacido, de haber sido hace como unos 15 años. Así que el Logos busca justamente usar la fuerza de la razón. Por ejemplo, yo puedo querer convencer a un adolescente a que duerma más. Probablemente los adolescentes no van a querer ir a acostarse temprano, ni van a querer dormir lo que los papás quieren que duerman. Pero yo puedo usar la persuasión a través de la calidad de los razonamientos. Por ejemplo, mira, diversos estudios muestran que dormir menos de 8 horas afecta la concentración, afecta el aprendizaje, y por tanto, tú mismo que me has dicho, hijo, que te falla la concentración en clase, has bajado tu rendimiento, es porque estás durmiendo 5 horas, 4 horas, porque entonces entonces ahí, ¿qué estoy usando? Datos científicos. Estoy usando razones que en este caso son de investigación científica sobre la importancia del sueño. ¿Cómo fortalecer el logos? Utilizar buena evidencia, evitar caer en contradicciones, explicar claramente las razones, utilizar ejemplos relevantes y evitar las falacias que vimos en su momento, que son estos argumentos o engañosos o falsos, que aparentemente parecen ser ciertos, pero que tienen muchos errores. Todo esto nos ayuda a fortalecer este elemento que es el logos. Y finalmente, el patos es una herramienta retórica que apela a las emociones, al sentimiento, a la experiencia humana. Por eso yo puse ahí en la foto a un entrenador, ¿cierto? Con un equipo ahí en ese círculo que se hace diciendo, vamos, hemos entrenado toda la semana, den lo mejor de sí, yo sé que ustedes pueden, porque eso va y toca las emociones. Aristóteles observó que las personas no toman decisiones únicamente mediante la razón. No es solamente lo racional lo que nos ayuda a tomar decisiones, sino que la empatía, el miedo, la esperanza, la alegría, la indignación, el sentimiento de injusticia, hay muchas emociones que finalmente también mueven nuestras decisiones. Entonces muchas veces los jugadores de fútbol, por ejemplo, dicen, mira, el entrenador no nos habló de ciencia, no nos habló de kinesiología, no nos habló de matemática, apeló a que nosotros representábamos a todos los jóvenes del país, que hay muchos que quisieron ser futbolistas, pero pocos lo lograron, y nosotros ahora estamos en el Mundial y tenemos que darlo todo por ellos porque estamos representando a todo un país que nos está viendo, y por eso tenemos que sacar la fortaleza, la valentía y afrontar este partido con éxito. Ahí que estamos haciendo patos, apelando a la emoción, al sentimiento. Por ejemplo, si yo quisiera en una campaña del Ministerio de Transporte cuidar a las personas y evitar accidentes de tránsito, por ejemplo, en fiestas patrias, que se da mucho, ¿cierto? Yo podría apelar a las emociones de las personas y decir, mira, cada año, y de hecho así lo dicen las publicidades que aparecen en esas fechas de fiestas patrias para prevenir accidentes, ¿cierto? Para no manejar con alcohol. Dicen cosas como esta: cada año muchas familias pierden a seres queridos en accidentes que podrían haberse evitado. Y muestran ahí una ambulancia y todo. Inmediatamente te da pena, inmediatamente tú pensáis que podría ser alguien que tú quisiste, podría ser un amigo, tu familia. Y uno, ¿qué dice? Sí, hay que cuidarse, hay que manejar con cuidado. Hay que andar más tranquilo. ¿Cómo fui convencido? No por datos científicos, ni porque yo soy un experto, sino porque apelé
al dolor que se siente perder a un ser querido. Así que este argumento busca generar empatía y preocupación y que finalmente la gente opte eh, por, por manejar mejor. ¿Es malo apelar a las emociones en un discurso? No necesariamente. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que no sustituya completamente a las razones. No puede ser pura emoción un discurso, sino que tiene que también ser un argumento razonable. ¿Ya? Y quiero terminar con dos cositas, si me dan un minutito más. Para terminar, un buen ejemplo que combina los tres elementos según Aristóteles. ¿Ya? O sea, perdón, un buen argumento es el que combina los tres elementos. El ethos, que responde a la pregunta ¿por qué debería confiar en quien habla? El logos, que me pregunta ¿las razones que está dando esta persona son sólidas? Y en tercer lugar, el pathos es ¿conecta con las emociones de la audiencia lo que estamos hablando? Por eso el discurso de Martin Luther King que vimos al principio es reconocido como uno de los más importantes del último siglo porque las tenía todas. Generaba él confianza y credibilidad porque era el líder del movimiento, ¿cierto?, contra el racismo. Tenía logos porque le expresaba datos concretos, etcétera, y patos porque conectaba con las emociones de la audiencia. Así que ahí tenemos estos dos elementos que hemos visto hoy día que son recursos retóricos para hablar en público. Ya. ¿Iba a decir algo más, Sebastián, antes de terminar? Solo quería terminar diciendo de que además de esto parece que también al parecer era lo más honesto posible, ya que hasta mencionó que tenía hijos y de que imaginaba y que soñaba con un lugar en donde todos los niños pudieran vivir felices sin tener diferencias si eran de piel blanca o negra. Exactamente. Ahí, al hablar de los hijos, inmediatamente conecta con todos los que tienen hijos. Y cuando él dice, yo quiero que mis hijos conecten y sean libres y felices con otros hijos de otros, ya sean blancos o negros, sin importar la raza ni el color, inmediatamente conecta con las emociones de todos los padres del país. Ahí vemos un ejemplo del pathos, como dices tú, en un buen discurso como el de Martin Luther King. Ya chicos, nos vemos el otro miércoles, que lo pasen bien, cuídense, cuiden su salud y nos estamos viendo pronto. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao. que les vaya súper. Que les vaya bien. Chao, Chao, chao. chao. Espero que en las próximas clases vengan más personas. Chao, chao. Sí, ojalá Luna siga integrándose. Chau, chau. Chao, chao.